se nos pide que representemos los complejos z1 y z2. También se nos pide que representemos sus correspondientes opuestos y conjugados. Vamos con el complejo z1. Fíjate, ante los ojos tienes el plano complejo, eje real, eje imaginario. Vamos a representar, decimos, el complejo z1. Tiene parte real 3, parte imaginaria menos 2 y el coeficiente de la parte imaginaria es menos 2. Así las cosas, como tiene parte real 3, en el eje real posicionamos el punto correspondiente al número 3. En el eje imaginario posicionamos el punto correspondiente al número menos 2, coeficiente de la parte imaginaria de z1. Así queda determinado este punto del plano del que se dice que es el afijo del complejo z1. Representemos ahora el opuesto de z1, es decir, menos z1. Tiene parte real menos 3, parte imaginaria 2. Cambiar el signo de 3, cambiar el signo de menos 2. Como tiene parte real menos 3, en el eje real marcamos el punto correspondiente al número real menos 3. Y como el coeficiente de la parte imaginaria de menos z1, el coeficiente de la parte imaginaria es 2, en el eje imaginario marcamos el punto correspondiente al número 2, con lo cual queda determinado este punto del plano complejo. De este punto se dice que es el afijo del complejo opuesto a z1, afijo del complejo menos z1. Observa que este punto y este otro son simétricos respecto del punto que indicamos, el origen, punto correspondiente al complejo 0 más 0 por i. Así que ya sabes, los afijos de dos complejos que son opuestos son simétricos respecto al afijo del complejo 0 más 0 por i. Vamos ahora con la representación del conjugado de z1. El conjugado de z1 con sombrerito, tiene la misma parte real que z1, pero el coeficiente de la parte imaginaria en z1 es menos 2 y en su conjugado es 2. Así, 3 en el eje real, 2 en el eje imaginario, y queda determinado este punto del plano complejo, punto del que se dice que es el afijo del conjugado de z1. Observa que este punto y este otro son simétricos respecto al eje real. Y así sucede siempre, los afijos de dos complejos conjugados son simétricos respecto al eje real. Por lo demás, esta flechita que señalamos en amarillo es el vector representativo del complejo z1. Esta flechita que señalamos en rojo es el vector representativo del conjugado de z1. Y por fin, la flechita que señalamos en blanco es el vector representativo del opuesto de z1. Vamos ahora con el complejo z2. Fíjate, de nuevo, el plano complejo, eje real, eje imaginario, y vamos a representar el complejo z2. Parte real menos 1, parte imaginaria 3i. La parte real es menos 1 y en consecuencia en el eje real marcamos el punto correspondiente al número real menos 1. El coeficiente de la parte imaginaria es 3 y así
en el eje imaginario marcamos el punto correspondiente al número 3, con lo cual queda determinado este punto del plano complejo, punto del que se dice a fijo de z sub 2. Vamos ahora con el opuesto de z sub 2, o sea, con menos z sub 2, que tiene parte real 1, coeficiente de la parte imaginaria menos 3. Como la parte real es 1, en el eje real marcamos el punto correspondiente al número 1. El coeficiente de la parte imaginaria es menos 3 y así en el eje imaginario marcamos el punto correspondiente a menos 3, con lo cual queda determinado este punto del plano complejo, punto que es el afijo de menos z sub 2, el afijo del opuesto de z sub 2. Los afijos de z sub 2 y su opuesto son simétricos respecto al afijo correspondiente al complejo 0 más 0 por i. Por fin vamos con el conjugado de z sub 2, tiene la misma parte real, menos 1, en z sub 2 la parte imaginaria tiene coeficiente 3 y en el conjugado tiene coeficiente menos 3. Por tanto, parte real menos 1, coeficiente de parte imaginaria menos 3, y así queda determinado este punto del plano complejo, punto del que se dice es el afijo del conjugado de z sub 2. Por lo demás, esta flechita en amarillo corresponde al vector representativo del complejo z sub 2. Esta flechita en rojo corresponde al vector representativo del complejo opuesto a z sub 2 y la flechita en blanco corresponde al vector representativo del conjugado de z sub 2. Por lo demás, solo nos queda manifestar nuestra vergüenza y bochorno por 3 despistes inadmisibles. Aquí falta un acento, aquí falta un acento, aquí falta un acento. Pedimos disculpas por estos ignominiosos despistes que nos dejan a la altura del betún y eso sí, garantizamos que el responsable de los acentos lo va a pagar muy, muy caro.